en el curso de personal social época del virreinato. ¿Cuál va a ser el propósito? Conocer los acontecimientos del virreinato en el Perú. Miren, estas son las épocas hasta la actualidad. Época pre-inca, época inca, época de la conquista. Hoy vamos a ver la época del virreinato, pero vamos a hacer un repasito. Primero vamos a ver la época pre-inca. ¿Qué hemos visto en la época pre-inca? Época pre-inca se desarrolla las culturas y hemos visto la cultura chavín, la cultura nazca, la cultura mochica, la cultura paracas y etcétera. ¿Y qué se vio en la época inca? En la época inca inicia con el dominio de los incas y también se recuerdan las leyendas de Manco Cápac y Mama Ocllo y de los hermanos Ayer. También aquí en la época inca también la fundación del imperio del Tahuantinsuyo, ¿verdad? ¿Y quién fue el fundador? ¿Se recuerdan? Sí, se recuerdan. Pachacútec, sí, niños, Pachacútec. Y ahora, ¿qué pasó en la época de la conquista? La época de la conquista, se recuerda que los europeos se enteran que en América había mucha plata, oro, había mucha riqueza. Entonces llegan los tres socios de la conquista. ¿Quiénes eran? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el padre Hernando de Luque, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la época del virreinato. Entonces avancé. El virreinato en el Perú. Una vez asentados los españoles en tierra inca, se produjeron cambios y muchos eran malos para los indígenas. Por ejemplo, el excesivo poder de los españoles sobre los indígenas hacía que estos le exploten. Miren acá cómo tenían que trabajar de día, de noche, no importa. Ellos tenían que trabajar. Entonces, eh, también habían entre ellos, también había disputa. Miren, aquí están los españoles, ¿se recuerdan? Diego de Almagro y Francisco Pizarro tuvieron su disputa, pelea, ¿de qué? De la riqueza. Eran un grupo de almagristas y el otro, los que eran de Pizarro, eran los pizarristas. El grupo de almagristas no estaban de acuerdo, no estaban conformes. Ellos decían, uy, nosotros hemos recibido poco dinero. Ellos estaban desconformes con la riqueza que habían tenido. Entonces, ¿qué pasa? Los pizarristas también se armaron, pero ahí en la disputa Almagro fue ejecutado, muere. Y los hombres de Almagro no se quedaban callados, dijeron, ah, no, tenemos que levantarnos, tenemos que pelear del poder. Y también ejecutaron a Pizarro. Entonces, por eso, así que el rey de España decidió enviar a un representante para mejorar el control de sus colonias americanas, dando así el inicio de una nueva etapa, el virreinato. Entonces, el virreinato del Perú fue creado por el rey de España Carlos I en 1542. Así comienza el virreinato. Virreinato se estableció en la ciudad de Los Reyes, en la capital de Lima, ¿verdad? Fundado por los españoles y fue uno de los más importantes de América. El máximo representante del virreinato
fue el virrey, quien era el representante directo del rey. Sigamos. ¿Cuáles eran las funciones del virrey? ¿Mm? Mira, una de las funciones era comandaba las fuerzas armadas. También cuidaba el tesoro real. Velaba por la propagación de la fe católica. Tenía que expandirse más. Y el otro era presidía la Real Audiencia. ¿Qué significaba? Administrar la justicia entre los habitantes. Y también nombraba autoridades virreinales. Esas eran las funciones del virrey. Miren, aquí en el Perú hubo 40 virreyes, todos enviados de España. Y ellos gobernaron, cada uno tuvo su época para gobernar. ¿Mm? ¿Y quién fue el primer virrey? Fue Blasco Núñez de Vela. Y el último virrey, José de la Serna. También había clases sociales en el virreinato. Miren, ¿quién estaba el primerito según clase social? Eran los españoles. Después estaban los criollos y mestizos. ¿Quiénes eran los criollos? Criollos eran hijos de los españoles pero nacidos en América. ¿Y quiénes eran los mestizos? Los mestizos eran hijos de españoles pero con indígenas. De ahí vienen los indios. Uy, la última clase era los negros y los mulatos. Bueno, niños, eso fue todo. Después de este video les voy a enviar otro video más para reforzar de lo que les estoy explicando. Ya niños, después van a desarrollar una ficha de lo que hemos tratado. Bien, bendiciones, que Dios los bendiga. Gracias, hasta la próxima.